Pensemos en el siglo XVI. Imaginemos por un momento un mundo donde la verdad la dictaba una única autoridad, donde los mapas acababan de repente en mitad del océano y donde el universo entero, se creía, giraba a nuestro alrededor. Pues bien, ahora imaginemos que en apenas 100 años todo eso saltó por los aires. Esta es la historia de esa fractura, una época tan brillante como violenta que en el fondo nos dio el mundo que conocemos hoy. Y todo comienza con una imagen como esta. El nacimiento de Venus no es solo una pintura, es toda una declaración de intenciones. Marca un cambio sísmico, el paso de un mundo que miraba constantemente al cielo a uno que empezó a mirarse a sí mismo. Pero, a ver, ¿qué significó realmente poner al ser humano en el centro de todo? ¿Qué fuerzas desató esa idea? Para entender bien este siglo, tenemos que empezar por el principio, por la semilla que lo hizo germinar todo. Y esa semilla no fue otra que una sola idea: el humanismo. Entonces, ¿qué fue exactamente esto del humanismo? Pues fue ni más ni menos que una revolución intelectual. Se pasó de concebir la vida como una simple sala de espera para la eternidad a celebrar el potencial humano aquí y ahora. Pensadores como Erasmo de Róterdam empezaron a reivindicar la razón, la libertad de pensamiento y recuperaron toda la sabiduría de la antigua Grecia y Roma. De repente, el ser humano se convertía en la medida de todas las cosas. Y si el humanismo fue la semilla, la imprenta de Gutenberg fue el motor que la esparció por todas partes. Este invento permitió que las ideas se multiplicaran y difundieran a una velocidad y a una escala que nadie había visto jamás. Los libros se abarataron y se rompió el monopolio que tenía la Iglesia sobre el conocimiento. Fue, para que nos entendamos, el Internet de su época. Venga, pasemos ahora a ver cómo esta nueva forma de pensar se manifestó de la manera más visible y espectacular, en el arte y en la ciencia. El hombre es la medida de todas las cosas. Ojo, que esta frase lo cambia absolutamente todo. Atrás quedaban esas catedrales góticas que buscaban hacer al humano pequeñito para glorificar a Dios. Los artistas del Renacimiento empezaron a crear arte y edificios a escala humana, basándose en la armonía, la simetría y la perspectiva. El objetivo ya no era solo mirar al cielo, sino entender y embellecer el mundo que pisamos. Y lo interesante es ver cómo se refleja esto en la práctica. Por un lado tenemos la arquitectura de Brunelleschi, formas geométricas puras, equilibrio clásico. Y por otro, el Moisés de Miguel Ángel, que es una explosión de fuerza y emoción, una celebración de la anatomía y del poder del cuerpo humano. Es que artistas como él o como Leonardo da Vinci llevaron la representación de la figura humana a un nivel de realismo y expresividad completamente nuevo. Pero claro, esta nueva confianza en la razón humana no se iba a quedar solo en la Tierra. Llevó a personajes como Nicolás Copérnico a mirar al cielo y a plantear una idea que era pura herejía. ¿Y si no somos el centro de todo? Su teoría heliocéntrica, que ponía al Sol en el centro, fue mucho más que un ajuste astronómico, fue un golpe tremendo para el ego de la humanidad y un desafío directo a la mismísima autoridad de la Iglesia. Y como es lógico, esta confianza en la capacidad humana también acabó transformando la política y la economía. La gente no solo quería entender el mundo, sino que también quería dominarlo y organizarlo de una manera nueva, más eficiente. El telón de fondo de todo esto fue un crecimiento de la población sin precedentes. Gracias a un clima más favorable y a ciertas mejoras en la agricultura, la población europea se disparó. Y claro, más gente significaba más bocas que alimentar, más manos para trabajar y, por supuesto, más cabezas pensando en cómo organizar una sociedad cada vez más compleja. Las viejas estructuras feudales ya no daban para más. Esta imagen lo que nos muestra es una auténtica explosión del comercio global. Por primera vez, las rutas comerciales conectaban continentes enteros. El oro y la plata de América inundaron Europa, financiando reinos y creando fortunas que hoy nos parecerían inimaginables. Ciudades como Sevilla se convirtieron en el centro de una nueva economía mundial. El dinero de verdad empezaba a mover el mundo. La sociedad, en teoría, seguía siendo estamental, es decir, dividida entre los privilegiados, que no pagaban impuestos, y los no privilegiados, que sí lo hacían. Pero la nueva riqueza que venía del comercio y de la banca estaba creando una clase social nueva y muy poderosa que no encajaba en este esquema: la burguesía. Comerciantes y banqueros que, sin ser nobles, acumulaban un poder económico brutal. Entonces, el punto crucial es cómo se organizó todo este poder político. Pues aquí es donde surgen las monarquías autoritarias, como las de España, Francia e Inglaterra, que consolidaron su poder. Crearon administraciones centralizadas para controlar todo el territorio, ejércitos permanentes, pagados por el rey, y, como no, sistemas de impuestos para financiarlo todo. Básicamente reemplazaron el fragmentado y caótico sistema feudal medieval. Pero la consecuencia más dramática, y desde luego la más violenta, de este nuevo enfoque en el individuo llegó en el ámbito de la fe. Si el ser humano podía razonar por sí mismo, la pregunta era demoledora:
¿De verdad necesitaba a la Iglesia como intermediaria en su relación con Dios? Es que el descontento con la Iglesia católica llevaba tiempo gestándose. El lujo desmedido de los obispos, la pobre formación de muchos sacerdotes y, sobre todo, la venta de indulgencias, que era básicamente vender el perdón de los pecados, crearon un clima de indignación generalizada por toda Europa. La chispa saltó en 1517, cuando un monje alemán, Martín Lutero, clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de una iglesia. Lo que empezó como una protesta teológica se convirtió en un abrir y cerrar de ojos en un incendio político y militar. Luego, figuras como Calvino extendieron la Reforma, y la Paz de Augsburgo de 1555 ya confirmó que la división religiosa era un hecho político consumado. El resultado es lo que vemos en este mapa, una cristiandad rota para siempre. Europa se dividió en un mosaico de confesiones religiosas que se iban a enfrentar en guerras brutales durante los siglos siguientes. En resumen, aquella semilla del humanismo, esa nueva fe en el ser humano, había crecido hasta transformar cada rincón de la vida europea, desde el arte hasta la forma de hacer la guerra. Este siglo nos legó un mundo más grande y, sin duda, más complejo. Sentó las bases de la ciencia moderna, de la economía global y del Estado-nación. Puso al individuo y a la razón en el centro del escenario por primera vez en mucho, mucho tiempo. Pero ojo, que este progreso tuvo un coste inmenso. Fue un nacimiento convulso, muy violento, una era definida por la intolerancia religiosa, la guerra constante y la explotación de nuevos mundos. La innovación y la brutalidad fueron al final las dos caras de la misma moneda. Y eso nos deja con una pregunta final. El gran conflicto del siglo XVI fue la lucha entre la libertad del individuo para pensar y creer por sí mismo y el poder de las grandes instituciones, la Iglesia, el Estado, para dictar la verdad. Si nos paramos a pensarlo, ¿no sigue siendo esa la tensión fundamental que define muchísimos de los debates de nuestro propio tiempo?